buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo y amigos. En esta tarde le queremos dar gracias a Dios primeramente porque nos dio la oportunidad de poder predicar su palabra, y es un gran privilegio para mí poder predicar su palabra. Vamos a orar. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, en estos momentos le damos la honra y la gloria a usted primeramente, Señor, porque usted es un gran Dios y, Señor, para usted no es nada imposible. Y en esta tarde, Señor, queremos glorificarle por medio de su palabra, Señor, y transmitir este corto pensamiento, Señor, y que cualquier persona que esté escuchando, Señor, que pueda recibir de parte suya, Señor, una grande bendición. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, le damos las gracias. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 18 y el verso 35. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Aquí vemos este ciego que quizás sea de nacimiento. Él quería ver a Jesús. Y esta gran multitud que iba, él escuchaba la multitud, pero no podía ver. Pero preguntó qué era aquello. Y cuando le dijeron que pasaba Jesús, él hizo lo imposible y gritaba a gran voz que quería ver a Jesús. Y el Señor, oyéndolo, se detuvo y mandó traerle. Ahora vemos algo importante aquí de este ciego. Su meta era ver a Jesús. Nos damos cuenta que cuando Jesús le llama o lo trae a su presencia, el ciego ve inmediatamente y comienza a glorificar a Dios siguiéndole. Y la multitud, de igual manera, siguiéndole, glorificaba a Dios. Ahora nos damos cuenta de algo muy importante en nuestras vidas. Antes de que conociéramos a Jesús, ¿cómo andábamos? Igual, pecando, como pecadores. Y no queríamos venir a la luz. Pero este ciego quería ver. Nosotros estábamos ciegos espiritualmente también. Y necesitábamos que ver. Entonces, nos damos cuenta que este ciego no le importó lo que la gente le dijera. No importó que la gente lo callara, que le dijera que se callara, le hacían shh. Él no le importó. Él gritaba aún más porque él quería ver a Jesús. De igual manera, queremos ver este otro personaje. Esto es algo que les quería traer antes de entrar a la persona de Zaqueo. Zaqueo era un hombre, le dicen, pequeño de estatura, era chaparrito, no sé cuánto medía, si serían 5 pies, 4 pies, pero lo que sí sé es que Zaqueo era un judío, Zaqueo era un judío, era cobrador de impuestos, era jefe de los cobradores de impuestos, y era muy rico. Era una persona rica.
Pero lo que me llamó la atención de Zaqueo es que él quería ver a Jesús también. Dice la palabra de Dios que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo, delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso, y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. O sea, 4 veces le pagaré lo que he defraudado. Pero me doy cuenta de algo muy importante de Zaqueo, que él reconoció su error y se arrepintió. Era un arrepentimiento genuino, y Dios le dijo, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y dice el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, nosotros éramos unos perdidos, unas personas pecaminosas. Cada uno de vosotros tendremos nuestro pasado, de donde Dios nos sacó. Pero así como Zaqueo, él corrió hacia Jesús, él corrió a subirse a ese árbol, él corrió, no le importó, y subió a ese gran árbol para poder ver a Jesús. Nosotros corrimos de Jesús cuando venían a buscarnos. Nosotros nos salíamos por la puerta de enfrente, nos salíamos por la puerta de atrás, hasta que nos acorralaban por la puerta de enfrente y por la puerta de atrás para poder hablarnos de la palabra de Dios. En cambio, Zaqueo corrió y se subió a ese árbol, y no nada más eso, sino que yo veo que cuando le vio Jesús, le llamó por su nombre. Jesús es Dios, sabiendo el nombre de Zaqueo, y le dijo: baja, Zaqueo. Jesús nos llama por nuestro nombre hoy en día, para que nosotros podamos reconocerle. Si no le conocemos como su Salvador personal, podemos reconocerle como su Salvador personal. Nos damos cuenta también de algo muy importante. Ese árbol sicómoro era un árbol de higos, pero era un árbol africano. Era un African fig tree. Y él se subió a ese árbol. Era árbol alto, me imagino no tan alto, pero él se subió allí. Qué importante y qué tremendo que este hombre, al querer ver a Jesús, sube a ese árbol. No le importó. Y se subió a ese árbol para poder ver a Jesús. ¿Qué hicimos nosotros para poder ver a Jesús? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder ver a Jesús? ¿Qué son los límites que llegamos para ver a Jesús? Debería de ser como Zaqueo, hacer lo imposible para llegar a ver a Jesús. Porque esta era una gran multitud que iba pasando, y él no podía ver porque él era chaparrito. Pero él hizo lo imposible. Yo me doy cuenta que Zaqueo hizo lo imposible para ver a Jesús. Gracias a Dios, porque Dios nos salvó y nos escogió y nos sigue trabajando en nuestras vidas hoy en día todavía, porque necesitamos mucho de Él. Pero lo igual como el ciego también quería ver a Jesús. Él también gritaba a voces grandes para ver a Jesús. Entonces nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de ser esa lumbre, esa out on fire, que la gente vea que somos de Dios y poder hablarle a la persona de Cristo, porque eso es nuestro trabajo. Y
Este mensaje impactó mi vida porque me enseñó que aún siendo chaparrito, Él hizo lo imposible para poder ver a Jesús. Y para nosotros, hermanos, necesitamos que esforzarnos más para seguir viendo a Jesús, para poder ir y testificar de Jesús, para poder hablarle a la persona perdida de Jesús, porque recuerde que Jesús vino a buscar lo que estaba perdido, lo que no servía. Nosotros no servíamos para nada. Estábamos en el lodo cenagoso, ahí en el the stinky mud, and He took us out of there. He is a great God, and there's nothing impossible for Him. No hay nada imposible para Dios. Es un gran Dios, hermano, al que servimos. Todo lo que tenemos que hacer es seguirle a Él, leyendo su palabra, orando y testificándole a la persona que no le conoce. ¿Cuántos familiares tenemos que no conocen a Cristo? Hijos, hijas, nueras, que no conocen a Jesús. Y si no hay alguien que les hable, se van a perder. Hermanos, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Espero que reciban una grande bendición de parte de Dios, porque Dios es un gran Dios. Oremos. Padre, le damos muchas gracias por su amor, le damos gracias por lo bueno que usted es, Señor. Espero, Señor, que usted nos siga bendiciendo, nos siga ayudando, Señor. Nos siga guiando en su camino para poder seguir adelante, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que en medio de esta pandemia, Señor, hay que seguir adelante, porque sabemos que usted está con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús.